Bueno, primero estoy muy contento de estar con ustedes. Había posibilidades por mi falta de memoria de que no estuviéramos. Había una reunión con todos los líderes de liderazgo de los diferentes ministerios en español aquí en Nueva York y la lluvia se lo llevó, literalmente. Ya habrán visto en las noticias cómo llovió en forma épica. Hermanos que trabajan eh, de repartidores estaban comentándonos, nunca habían tenido una cosa tan difícil como esta vez, pero esto obviamente es parte del proceso, algunos dicen el cambio climático, otros simplemente de una temporada bastante agresiva. Estuve meditando mucho con respecto a esta lección, y no es lección, más bien es reflexión. Porque hay mucho material de profesionales acerca de la salud espiritual y nosotros en nuestro movimiento de iglesias hay hermanos realmente con un conocimiento muy profundo de cómo poder ayudarlos a todos y ayudarnos a entender. Yo lo que voy a hacer, más bien, es reflexionar junto con ustedes en mi propia experiencia como ministro y lo que yo he evaluado personalmente, pero también he visto cómo las iglesias han estado trabajando cada vez más profundamente este tema. Yo el título, o no sé si llamarlo el título de la lección, no es el tema, pero el título de la reflexión es Enfrentando nuestra realidad, nuestra necesidad. Entonces, ¿qué significa esto de enfrentar la realidad? Es algo que por ahí no hemos estado conscientes de que existe y que al no ser consciente no le damos la importancia que esto requiere, que esto necesita. Y esto es el cuidado del liderazgo en general. Nosotros venimos de una situación, yo le llamo, donde somos básicamente, utilizamos esta escritura o varias escrituras donde, por ejemplo, acá lo que dice es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto da una sensación enorme de que no hay nada que no podamos confrontar, ¿no es cierto? O sea, la Biblia nos dice que con Dios todo lo podemos y es una verdad. Existe, esto es así. Sin embargo, y esto tomando lo que dice en Romanos 12, 2, dice, sean transformados mediante la renovación de la mente. La renovación de la mente implica cambiar la forma de pensar. Al cambiar la forma de pensar, cambiamos nuestra forma de actuar. Pero cuando leemos esta escritura, a veces nosotros y otras muy poderosas escrituras no comprendemos a qué se refiere esto. ¿Por qué no comprendemos? La utilizamos como un canto de guerra. La utilizamos como, lo vamos a poder hacer. Y de ahí viene nuestra visión del liderazgo de que son indestructibles. Esto de ahí es donde venimos, de ahí es donde viene la sociedad. Nosotros no nos podemos cerrar en la ICOC para pensar que solo nosotros tenemos este pensamiento. Venimos de una cultura de héroes en el cristianismo. La historia del cristianismo, si leemos, vamos a ver que hay héroes de verdad, pero la pregunta era, ¿esa sociedad en ese momento tenía el cristianismo la mentalidad de héroe o simplemente estaban haciendo lo que debían hacer como discípulos de Jesús? Hay una gran diferencia. Esto nos llevó a abusos en lo que es el liderazgo, abusos en lo que significa el liderazgo. Está muy bien documentado y muchos de ustedes han tenido mucha experiencia con respecto a esto. Pero estos abusos nos han llevado al otro lado a decir, solo son hombres. Pero cuando decimos esto implica no la verdad de que somos hombres falibles, que tenemos defectos, que tenemos equivocaciones, que nos podemos equivocar, sino también la otra parte. Son hombres, no le hagamos caso. No tiene autoridad sobre mí. No me voy a ocupar. ¿Por qué tienen privilegios? Y podemos seguir en la línea de pensamiento. Recuerden, la forma en que tú pienses es la forma en que tú actúes. Y esto que estoy hablando, este cambio de paradigma de el anterior, somos indestructibles, al solo son hombres, se ve reflejado en cómo nos tratamos unos a otros
y cómo tratamos el liderazgo. Si vamos a hablar de bienestar, y bienestar no significa estar sentado en la playa, tomando un coco. Yo sé que Raúl y Nidia ahí tienen la oportunidad de hacerlo porque viven en una isla tropical, una isla del Caribe, entonces ellos lo pueden hacer, o sea, es la envidia de todos los que estamos acá, pero aún así, eso no es el bienestar. El bienestar tiene que ver con la salud, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con cómo nosotros llevamos nuestra vida cristiana. Y la Biblia apunta a tener salud espiritual. La vida espiritual es salud. Cuando Jesús dice en Juan 8:31, dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre, está diciendo, esta es la forma sana. Cuando dice que mi yugo es liviano, está diciendo mi enseñanza es liviana, síganlo. Básicamente vamos a estar nos vamos a descargar del peso del pecado y del concepto que tenemos de la vida. Porque como seres humanos vivimos y queremos y estamos alrededor necesitando cosas. Dice también la Escritura, no se preocupen de lo que van a comer o beber. Jesús y Dios nos dan en la Escritura todas las promesas para entender que Él va a estar con nosotros. Pero también nos dio la iglesia para construirnos unos a otros. Nos dio, la iglesia es el campo de poner en práctica la enseñanza de Jesús. Ahora, cuando hablamos de poner en práctica las enseñanzas de Jesús, no es solamente del liderazgo hacia los miembros. La Biblia no hace esa distinción. La Biblia dice unos a otros. Y cuando tenemos, y la Biblia nos llama, Hebreos 3:17 dice, obedezcan a sus líderes para que no tengan de qué quejarse. Lo que está diciendo la Biblia es, ¿saben? Tienes que tener consideración, y lo dice en varios lugares, consideración de aquellos que te sirven. Servirlos, darles, protegerlos, cuidarlos, son cosas que las encontramos en la Biblia. Son solo hombres. Pero acá está el punto. Sí somos hombres, y como somos hombres, este es el verdadero uso del solo son hombres. Tenemos necesidades. Tenemos dolores, tenemos problemas, tenemos situaciones. Recuérdense, somos indestructibles. El líder nunca puede fallar, el líder nunca puede tener pecado, el líder todo tiene que ser perfecto, sus hijos tienen que ser perfectos, su esposa tiene que ser perfecta, su esposo tiene que ser perfecto, la forma que se viste no puede tener kilos de más. Yo les puedo dar todo lo que he vivenciado en mi vida como discípulo y como líder durante todo lo que he visto alrededor. Cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado con lo otro. No una transformación de adentro hacia afuera, sino una necesidad de protegerse de los demás, aún dentro de la iglesia. Esto no está bien. Esto no está bien. Aquí hay un punto de quiebre muy importante. Yo me puse a reflexionar, ¿qué puedo enseñar? Yo puedo enseñar desde mi propia experiencia, de lo que yo he vivido. Ahora, cuando alguien habla y dice, mira, esto he vivido, no implica que se está quejando sobre las cosas que ha vivido, sino simplemente, miren, esto no estuvo bien, estoy acá, sobreviví. ¿Pero qué? ¿Tenemos que nosotros sobrevivir o tenemos que ayudarnos a vivir la vida plena en Cristo? ¿Qué dice la Biblia? No somos héroes, como hemos creído. No somos de esa mentalidad de héroe. No dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que debemos ser fieles a Jesucristo. Lo que dice la Biblia es que tenemos que ser como Él. Lo que dice la Biblia es que tenemos que seguir su enseñanza, mantenernos firmes y fieles a lo que Él nos enseña. Y nos dice que ahí es donde vamos a conocer la verdad y nos vamos a liberar. Parecía todo lo contrario. A veces parece que el liderazgo en especial es una esclavitud. Claro, Jesús decía, quien quiere ser primero debe ser esclavo de todos los demás, pero no lo estaba diciendo para que los demás se abusaran de esa situación. Lo decían porque es la actitud que debemos tener, la de ser siervos unos con otros. Pero esa línea es para todos. El liderazgo solamente representa la madurez del cristiano,
representa quiénes son y, por supuesto, talentos de liderazgo que Dios da. No todos tienen los mismos talentos. No es porque alguien tiene el talento de liderazgo es mejor que otro, ya lo tenemos claro. 1 Corintios 13, Romanos 12, cuando habla del cuerpo, todo lo que dice la Escritura acerca de cuidado. Acá somos instrumentos de Dios para construirnos. Pero miren el punto de quiebre. Estos son 10 puntos de quiebre que suceden. Esto es documentado en la vida de los ministros, en la vida de los líderes en general. Son cosas que van a suceder. Y claro, pero si tenemos la mentalidad del indestructible, esto no puede ser. Si no eres indestructible, no puedes ser líder. Si recuerdas ese tipo de cosas, cuando algún líder fallaba en algo, rápidamente tienes que dejar de dirigir, no restaurarlo, no cuidarlo, no curarlo directamente fuera de combate, afuera, vete para afuera, a ver cómo te va. Si sobrevives, entonces vemos, si sobrevives solo. No fueron todos los casos así. Muchos casos fueron donde hubo una gran ayuda, hubo un gran madurez de parte de la congregación. Pero el desaliento, el fracaso, la soledad. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo puedan leer. El fracaso moral, la presión financiera, la ira, porque las cosas no funcionan, el agotamiento, la salud física, problemas de matrimonio, de familia y, por supuesto, demasiado ocupado. Estos son 10 puntos para tener en cuenta, para mirar en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, hablando de esto de romper el mito de lo indestructible, ¿no? Somos indestructibles. Claro, hay algunos de ustedes que son muy fuertes espiritual. Por eso han sobrevivido por ahí muchos ataques, muchos bombardeos de Satanás en su vida. Pero hay que reconocer que eso es imposible sin Dios. Puedes tener la imagen de fortaleza, puedes pensar que son muy fuertes, pero al final tiene que haber habido algo detrás. Les voy a traer unos personajes bíblicos que ustedes conocen bien. Yo no estoy aquí para darles una clase académica, ni siquiera es mi intención. Pero vamos a ver Moisés. Dice aquí, esto me encanta, ¿no? Dice, ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Oh, esto es súper duro. Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supe lo que hice, ¿no? ¿Se recuerdan cuando le hizo esto? Que lo hizo indignado porque atacaban a su pueblo, pero ahora este hombre que estaba tratando mal a otro compatriota recibe corrección de Moisés y le dicen, ¿y tú quién eres? ¿Nunca te han dicho eso? ¿Tú quién eres para decirme estas cosas? ¿Qué respuesta? Aquí ya sabemos lo que pasa con Moisés. Se va. Se escapa, ¿no? Pero Moisés está lleno en su historia de situaciones en las cuales su corazón lo hace irse. Recuérdense cuando Dios se le aparece en la zarza, él no quería. Yo no sé hablar, yo no sé qué decir, yo no sé qué esto. ¿Se recuerdan todo? Pero acá sigue lo mismo en esta situación. Inicia en esta situación. Primero el gran, acuérdense, mató a un egipcio. O sea que no era un nene de pecho, Moisés, un hombre que fue criado en la opulencia de Egipto, un hombre que fue criado en la realeza, y ahora tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que algo más puede pasar. Un propio israelita, compatriota verdadero, compatriota, les está diciendo esto. No tiene semejanza a muchas de las cosas que nosotros vivimos. ¿Y tú quién eres para decirme que cambie mi vida o que me arrepiente? Pero lo importante no es que las personas te van a decir, te lo van a decir. Lo importante es que genera en nosotros. Genera mucho dolor. Genera como diciendo, bueno, ¿qué es esto, no? Otro, David, uno de los grandes héroes para muchos, dice, David estaba muy angustiado porque los hombres hablaban de apedrearlo. Cada uno estaba amargado en espíritu a causa de sus hijos e hijas, cuando le secuestraron a todos. Pero David encontró fortaleza en el Señor su Dios. Los hombres descubrieron que habían perdido a toda su familia y David era el líder. Y dice, encontró fortaleza en el Señor. Pero tú te imaginas cuántas veces esto no se asemeja a lo que vivimos en el liderazgo.
Elías. Si hay alguien que me impresiona en la Biblia es Elías. Una y otra vez me impresiona. Dice, y caminó todo un día en el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Esto es impresionante, por varias razones. Demuestra, en todos los casos, estados espirituales. ¿Dónde está lo indestructible de estos hombres? ¿Dónde está lo perfecto? Vemos la Biblia, claro, sabemos lo que hicieron después, lo que sucede después. Tenemos, como dicen en Argentina, en muchos lugares, el diario del lunes. El fin de semana hubo deporte, el día lunes sabemos los resultados, decimos, sí, porque River perdió con Boca. Sí, no, este de Michel no sirve para nada. Yo sé que Juan y Mari me están ahora mirando mal, pero no importa. Entonces podemos opinar, claro, ya sabemos lo que pasó, le metieron 10 goles, no va a pasar eso, estoy haciendo exagerado. Pero, ¿te imaginas? Qué bueno, sí, es malísimo, es malísimo. Ganó todo antes, pero ahora por esto va. Pero acá hay una situación de encontrar a uno venía de una situación sumamente poderosísima. Mató a todos los profetas de Baal, pero lo hizo con una actitud, con un milagro tremendo, una acción de poder impresionante, ¿no? Que culminó todo el holocausto, había cargado con agua, o sea, hizo todo para que Dios, obviamente Dios es poderoso y sabemos que Dios es poderoso, consumió el holocausto, hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, cuando empieza a darse cuenta que lo van a perseguir, ¿sabes? Lo va a buscar para matarlo, corre, se va. Y le dice a Dios, acaba con mi vida. Yo no veo perfección ahí. Acaba con mi vida. No podía haber pensado otra cosa, pero acaba con mi vida. Esta es la respuesta de Elías, uno de los profetas más poderosos que encontramos en el Antiguo Testamento. De verdad, dice la Escritura que Dios se lo llevó vivo a Elías. ¿Te imaginas eso? Enoc, dice la Biblia que estuvo fiel al Señor 365 años. Elías. O sea, no hay otro hecho parecido, ¿sí? Hasta Jesús. Estamos hablando de gente sumamente poderosa, pero aquí vemos en plano directo las debilidades de Juan el Bautista. Miren, ustedes no sé si le han prestado atención a esto, pero dice, cuando Juan, que estaba en la cárcel, se enteró de las hazañas del Mesías, envió a su discípulo a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? A veces nosotros pensamos, digo, bueno, dijo esto, pero ¿por qué lo dijo? Imagínense, está preso, era un profeta, y dice la Escritura que no hay ningún... El mayor de los profetas es Juan el Bautista. O sea, estábamos hablando de Elías recién. Este es el número uno de los profetas. Un predicador apasionado, un león de Dios, alguien que fue a preparar el camino para el Mesías. Él creció conociendo las Escrituras, pero cuando fue arrestado, en la prisión, imagínense, ¿no? Nada bonita, no es como las prisiones de hoy, que aún nos quejamos como son. Se preguntó si había llevado a la gente al lugar correcto. En otras palabras, cuando le preguntan esto a Jesús, necesita una afirmación. ¿Eres tú? ¿O hay que esperar a otro? Básicamente, ¿los dirijo a ti o hay alguien más? No vemos, pero estamos viendo está teniendo fe. Podría haber hecho, qué bueno que ya estás trabajando, Jesús. Qué bueno que ya estás cumpliendo tu ministerio, Jesús. No, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Te das cuenta? A veces no nos damos cuenta lo que marca en el carácter de los líderes. Increíble, Juan el Bautista está escrito en la Biblia. Increíble, el mejor de los... o sea, todo lo que quieras, pero estas son las debilidades. Definitivamente somos hombres. Pedro. Entonces Pedro se acordó de la palabra que Jesús había dicho, antes que el gallo cante me repudiarás 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. No vengamos con que fue crucificado. No. Hasta acá, ¿cómo era Pedro? No había resurrección, no lo había visto de nuevo a Jesús.
Igual cometió más errores, y lo vimos en el libro de los Hechos en otros lugares. No fue el único. Está describiendo la Biblia una situación emocional muy fuerte. Por supuesto, después vino Jesús, lo perdonó, lo restauró, lo ayudó a salir de donde estaba. Pero Pedro estaba amargado. ¿Qué tal Judas? No lo usamos mucho de ejemplo. Judas estuvo con Jesús, sí, era ladrón, se tomaba además de las ofrendas que tenían, y dice la Escritura, así que Judas arrojó el dinero del templo y se fue y luego se ahorcó. Nuevamente vemos una situación donde las emociones, la salud de Judas, y estaba al lado de Jesús. Jesús les enseñaba, estaba al lado de Jesús. A veces nos sorprendemos cuando alguien dentro de nuestras iglesias puede llegar a no ser honesto con las finanzas, ¿cierto? Algunos piensan eso en el pasado. ¿Qué ha sucedido esto? Puede pasar ahora. Puede ser que alguien, pero ¿cómo puede pasar? Somos hombres. Pero aquí estamos inclusive, se da cuenta de su error. Ya sabemos, conocemos la historia. Va y se suicida. O sea, la actitud de él es reconocer el error. La respuesta no fue la correcta. Pero quiero decirles algo. Muchos de nosotros podemos llegar a hacer exactamente esto. Suicidarnos espiritualmente. Pablo. Qué ejemplo, Pablo, ¿no? Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero, Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es tremendo lo que está diciendo Pablo. Claro, por supuesto, acá está la carta a los Corintios, cuando ya Pablo procesó, no el Pablo que sufrió. ¿Tú te imaginas que te apedrearan después de apedrearte? ¿Qué sentirías? Tuvo que procesar, tuvo que trabajar, tuvo que entender por qué me pasa esto. Y aquí está diciendo, y encima de todo, tengo algo que no puedo quitar de mi vida, algo que me atormenta. Jesús, ayúdame. Y sin embargo le dice, no, con mi gracia te basta. Somos hombres. Jesús mismo dice, tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Nosotros sabemos, no quiero tocar todo el pasaje, pero sabemos lo que pasa en Getsemaní, lo que ora Jesús. Pero Jesús está inclusive en plena conciencia que está encerrado en el cuerpo mortal, con la mente que sentía lo mismo que nosotros. Por eso nos comprende Jesús. La lucha que tuvo Jesús en Getsemaní fue mental y emocional. Y la carne clamaba por qué. Hey, Dios, ¿puedes evitarme el trago amargo? Otra alternativa para salvar a la humanidad. De nuevo, somos humanos. Dios nos hizo perfectos, quiero que entendamos bien. Dios nos hizo con la capacidad de dejar de pecar. Dios nos hizo para que pudiéramos vivir una vida plena. La cuestión es vivir esa vida plena, como la Biblia nos llama a vivirla. Y aquí es donde entra ¿qué cosa? La de enfrentarnos a la realidad. Tenemos una casa, pero la casa no está en buen estado. Esto es lo primero que tenemos que confrontar. Cuando observamos con detalle cómo estamos y tomamos esa realidad, es que podemos encontrar y pedirle a Dios que nos ayude a solucionarlo. Pero si no enfrentamos la realidad, seguiremos viendo una y otra vez las consecuencias que hay de no confrontar esa realidad. Una y otra vez. Les voy a dar un poquito de números para que ustedes entiendan cuál es esa realidad.
Porque por ahí, ¿sabes qué es lo que sucede? Que no lo hablamos con la suficiente cantidad de veces. Estamos recién, nosotros, en nuestra hermandad de la ICOC, estamos recientemente empezando a trabajar todo esto. Y recientemente no significa que hace una semana, 2 semanas o unos meses. Estamos hablando de ya varios años que se ha estado trabajando en esto, haciendo contabilidad de la realidad. ¿De qué? Del liderazgo en general, pero también de la percepción, esto de indestructible versus hombres. Cuando nos conviene son indestructibles y tienen que ser infalibles. Cuando nos conviene tienen que ser hombres y yo no les voy a hacer caso, esta que estamos hablando. Pero está claro que en la Biblia, cuando vemos los personajes, todos los hombres que están ahí y mujeres, vemos dolor, vemos desesperación, vemos que hasta Jesús lloraba, transpiraba su propia sangre, lloraba. O sea, era tanta la angustia que tenía Jesús, tanta la necesidad que tenía nuestro Señor y Salvador. Entonces no podemos pretender que nosotros seamos hombres y mujeres. No es así. Entonces, la primera cosa es entenderlo. Este es el primer paso para poder encontrar sanidad. Que todos nosotros, en nuestra responsabilidad, entendamos que el que está al lado, el que está cumpliendo roles, necesita. Y esto lo digo con mucha vehemencia porque no lo vemos. No tomamos conciencia de la realidad. Les voy a dar unos números para que entiendan conciencia de esta realidad. Y hay muchos más estudios, mucho más duros que lo que les voy a mostrar ahora. Pero miren lo que sucede. En el trabajo, la conciencia de los ministros en el trabajo, es una encuesta que se hizo. 75% dice que tiene una crisis importante relacionada con el estrés al menos una vez en su ministerio, que ha tenido ese tipo. 50% se siente incapaz de satisfacer las necesidades del trabajo. Esto es, voy a traducirlo, necesidades de la congregación. Se siente como, no sé cómo voy a hacer con tanta necesidad. 90% siente que no está capacitado adecuadamente para hacer frente a las demandas del ministerio. 90% no nos consideramos que tenemos todo lo que necesitamos. Matrimonio, vamos a hablar del matrimonio. 25% de las esposas de los ministros ven el horario de trabajo de sus maridos como una fuente de conflicto. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Si no, preguntan a Sarai. Y también preguntan a las esposas. Aquellos en el ministerio tienen la misma probabilidad de que su matrimonio termine en divorcio como los miembros de la iglesia en general. El clero tiene la segunda tasa de divorcio más alta entre todas las profesiones. El clero en general. El 80% de los pastores dicen que no tienen suficiente tiempo con su cónyuge. Esto es una realidad. Pero somos indestructibles, ¿no? Los ministros son indestructibles. No pueden divorciarse. ¿Acaso no hemos sido testigos de hermanos que han dado tanto y terminaron divorciados? ¿Cuántos de ustedes no fueron testigos de esto? ¿Cuántos fueron testigos de que otros dejaron, no necesariamente con adulterio, pero otras situaciones? No solamente divorcio, adulterios, muchísimas situaciones muy feas. Hemos visto una y otra vez esto. Matrimonios destruidos. ¿Todo por qué? Porque necesitamos tomar conciencia de que esto puede pasar. Y ahora vamos a ir un poquito al cuidado. La familia, el 80% cree que el ministerio afecta negativamente a sus familias. Yo le voy a decir, yo pensé eso muchas veces. Y de hecho, sí afectó en algunos aspectos a mi familia. El 33% dice que estar en el ministerio es miren lo que dice ahora, un verdadero peligro para su familia. ¿Cómo? Servir en la iglesia es peligroso. 1/3 de los ministros piensa que servir en la iglesia es peligroso para sus hijos. Peligroso. ¿Estamos conscientes de esto? Peligroso. 52% de los ministros dicen que ellos y sus cónyuges creen que estar en el ministerio es peligroso para el bienestar y la salud de su familia. 52% con las esposas. Los dos piensan la mitad. Te voy a confesar, yo lo pensé más de una vez.
56% de las esposas de los ministros dicen que no tienen amigos cercanos. Mi amigo Nelson estaría muy de acuerdo con esto, porque yo le llamo el apóstol de las relaciones profundas, le llamo a él, pero no porque los demás no querramos, pero si no, él, yo siempre digo a mí, a mi amigo Nelson, es el predicador elegido para esto, para mí, no porque yo no crea en eso, al contrario. El 45% de las esposas de los ministros dicen que el mayor peligro para ellos y su familia es el agotamiento físico, emocional, mental y espiritual. 45.5% de los ministros dicen que han experimentado depresión o agotamiento hasta el punto de necesitar ausentarse del ministerio. 70% no tienen a alguien a quien consideren un amigo cercano. 70%. Claro, los números son impactantes, pero este número te tiene que impactar más. Aquí en los Estados Unidos, eso es una estadística aquí en Estados Unidos, más de 1.700 ministros salen del ministerio todos los meses. ¿Se dan cuenta? Esto no está bien. Y si tomamos conciencia de la historia, a mí me encanta la historia, a veces somos, perdón hermano, pero somos necios en no analizar la historia correctamente. ¿Por qué no la analizamos correctamente? Porque por un lado tiene que ver con revisar los hechos otra vez. Nos olvidamos lo que ha sucedido. Y simplemente, son hombres. Este hermano cayó porque es hombre. Lo minimizamos. No. Miremos el contexto. Sí, es cierto, es una responsabilidad individual la salvación, pero también es una responsabilidad grupal. ¿Hay algo que hemos hecho para llevar a estas personas a ese lugar? O mejor dicho, ¿hay algo que no hemos hecho para que esa persona no llegue a ese lugar? Son preguntas que deben calar hondo en nosotros. Son preguntas que tienen que llevarnos, tiene que ser la motivación. Motivación es la causa de la acción o del movimiento. Entonces, tomar conciencia nos tiene que mostrar, o no, voy a repetir de nuevo, yo he escuchado historias en todas las iglesias, en especial en el Cono Sur, pero también en otros lugares, y he sido testigo de cómo podemos destruir al liderazgo porque no tenemos pensamiento y acciones maduras en las congregaciones. Por supuesto, es un riesgo enorme. Enorme. No se trata del trabajo, sino de la consideración y de la protección que tenemos. Entre que el trabajo es complicado, y ustedes todos concordarán conmigo, el pecado es implacable en la vida de nuestro rebaño, pero también en la vida, de nuestra propia vida. Nos va a atacar, o sea, no, es verdad, somos humanos, no somos indestructibles. Y el mejor ejemplo que podemos ser es aquellos que son honestos en su estado espiritual, que reconoce cómo están, y eso también nos hace falta. Tenemos que confrontar la realidad, darnos cuenta si estamos quebrándonos o no, ser abiertos en cómo estamos. No solo se trata de, miren, les voy a ser honesto, hay muchos libros que hablan de qué hacer para solucionar este tipo de cosas. Hay mucho material. Hay gente profesional en nuestras iglesias que se ha dedicado, ahora en octubre, el 14 de octubre, vamos a tener una clase con José Font acerca del sabático. Se las recomiendo porque les va a dar conciencia correcta de cómo encarar el sabático. Porque el sabático hablamos de descanso, esto, pero es mucho más que eso. Vuelvo a repetir, tomar conciencia nos ayuda, nos motiva a decir, ¿qué vamos a hacer? Lo simplificamos, ¿saben por qué? Porque a veces las soluciones son complejas. No podemos perder más. No podemos perder más ministros. No podemos perder más líderes en general. En general, cada líder de charla bíblica, de grupo familiar, que deja de ser líder, ese líder no es fácil reproducirlo. Con todas sus debilidades. No es fácil cuidar a los que cumplen diferentes roles. No es fácil reemplazar
No nos podemos engañar, hay alguien más que lo va a hacer. Claro que hay alguien más que lo va a hacer, pero delante de Dios me pregunto, si Dios cuando nosotros tenemos actitud no nos ve con, hey, sí es cierto, yo puedo ser ministro de las piedras. Ustedes no lo necesitan, me necesitan a mí, pero yo lo he mandado, yo lo he enviado, yo lo he formado, yo lo he cuidado, yo le he dado los talentos para que lo haga. ¿Por qué no lo cuidan? ¿Me siguen? Este es el verdadero tema. Dios nos da a cada uno diferentes dones, vienen de Dios. Y si alguien tiene un don para esto o aquello y lo usa, debe ser apreciado. Hay que darle gracias a Dios en primer lugar. Él es el dador. Pero también lo tenemos que cuidar. No nos dice la Biblia que cuidemos todas las bendiciones que Dios nos da. Como ven, lo que estoy enfocado es en principios. Estoy enfocado en confrontar la realidad, es decir, ¿saben qué? Esto es hora de confrontar esto con toda la convicción. De una vez, hay que confrontarlo, hay que darnos cuenta que esto es lo que está sucediendo. Esto es una cuestión de tiempo. El problema será siempre lo mismo, el tiempo. En Éxodo 18, que vino Jetro, una vez que ya volvió, es el líder, lo sacan, milagros, y dice, cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que tú solo te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti y desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tiene algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Su suegro vino y le dijo, no está bien. Pues te cansas tú y cansas a la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti. No lo puedes desempeñar tú solo. Este primer principio, no lo puedes hacer tú solo. Este es el primer principio para cuidar. No lo pueden hacer solo. Hay juntas directivas aquí, hay grupo de ancianos aquí, hay diáconos aquí, hay líderes aquí. Necesitan entender que esto no puede ser llanero solitario. Ningún líder puede estar solo. Ninguno, y no porque es el líder principal. No, ninguno puede estar solo. Cuando Jesús habla de enseñarnos a obedecer, habla de una relación madura de cuidarnos. Todas las escrituras que hablan unos a otros, habla de cuidarnos unos a otros. No es porque me cuiden a mí o me reprendan a mí porque me estoy equivocando. Entonces pierdo yo autoridad en la iglesia. Si somos cristianos, seguidores de Jesucristo, eso no debería pasar. Deberíamos reconocer. Yo no veo a Pedro sintiéndose menos Pedro porque el recién llegado perseguidor Pablo lo reprende por su actitud con los gentiles. ¿Alguien lo vio en la Biblia? Yo no veo eso. Yo no veo que Bernabé se echa una pelea con Pablo porque Pablo tenía su visión, pensaba que era correcta, Bernabé pensaba que era correcto y dijeron, no, vamos a ponernos a trabajar. Yo no veo que tuvieron problemas. No dice que la Biblia tuvieron más problemas. Dice que tuvieron un problema. Lo resolvieron. Dijeron, vamos para adelante. Está bien, no confías, te entiendo. Bernabé habrá dicho, esta es mi especulación, no dice la Biblia. Ya te vas a dar cuenta, Pablo, que Juan Marcos no es tan malo como piensas. Pero no importa, si es cierto, se equivocó. ¡Es humano! Pues acuérdense que Pablo venía fariseo, ¿no? Por eso me impresiona la escritura que dice que tenía la espina clavada de Satanás. Dios le hizo ver cómo aprender la gracia. Es el autor más profundo que Dios utiliza para explicar la gracia en Gálatas y en Romanos, para explicar las obras de la fe versus las obras de la ley. Sin embargo, el primer principio es nos necesitamos. Nos necesitamos. Dice, pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas, pues pueblo al que dijo, este es el lugar de descanso, que descanse el fatigado y también este es el lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. En Isaías 28:11. 10 versos y 12. 10 versos después dice, escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra.
cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra con eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo ni lera, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el camino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Lo que la Biblia nos está diciendo es el descanso. Este es el segundo principio. El primero, no podemos estar solos, no podemos trabajar solos, necesitamos de otros. Y el segundo es, hay que descansar. Y descansar, voy a dormir. No. Y no voy a hablar hoy exactamente del descanso. No tenemos el tiempo para hacerlo. Pero sí quiero decirles, hay que descansar. Y descansar implica acciones específicas espirituales de retiro. Hay que descansar. Nosotros aquí, en los próximos meses, estamos ideando un plan de descanso de los líderes de grupos de familia. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner a alguien de ese grupo de familia, no lo saben todavía, así que no se lo cuenten, Raúl no se lo cuenta a nadie. Vamos a poner a alguien que está siendo entrenado en su grupo de familia a dirigir el grupo de familia, y todos los líderes van a estar con nosotros. Mi esposa tampoco lo sabe. Van a estar con nosotros en un grupo nuevo, solo nosotros. Van a dejar de ser líder por un mes, porque necesitan también descanso. También necesitan estar reconstruidos, escuchar la palabra. Pero eso también es cierto en nosotros los ministros. Dice la Escritura, si ves que un buey o una oveja de tu hermano se extravía, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino, no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te reclame. Entonces se lo devolverás. Siguiente escritura. Si en el camino encuentras caído un burro o un buey que pertenece a tu hermano, no te hagas el desentendido. Ayuda a levantarlo. Siguiente escritura. Si en el camino encuentras caído un burro o buey que pertenezca a tu hermano, no te hagas el desentendido. Ayúdalo a levantarlo. ¿Cuál es el principio? El tercer principio que les estoy compartiendo hoy. No podemos atender las necesidades materiales de nuestros hermanos. No podemos mirar hacia un costado sobre las necesidades materiales de nuestros hermanos. Lo que el principio nos dice aquí es, cuida lo que tu hermano tiene, cuida lo que tu hermano necesita para vivir. Traducido porque tenemos que traducir y tenemos que aplicar esto al siglo XXI, donde las relaciones laborales o cómo conseguir la comida se ha hecho complejo. No estamos directamente conectados con el sistema primario de producción, esto es sembrar y cuidar animales. No estamos en eso. A intercambiar bienes para tener mejor bienestar. No estamos en eso. Estamos en una sociedad compleja donde ahora se llama sueldo el corral, se llama sueldo el campo trillado, sembrado, y a partir de esa complejidad que tenemos como sociedad hoy, es que protegemos a nuestros hermanos. Y esto es un tema muy importante también entre nosotros. Hablamos de descanso, pero para tener descanso, primero hablamos de que necesitamos trabajar todos juntos. Pero para trabajar todos juntos, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos de otros. Necesitamos tomar conciencia de nuestras limitaciones, de que no vamos a poder. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos que ayudar. No puede ser que los ministros se sientan que no pueden proveerle a su familia. No puede ser que no puedan decir voy a descansar porque son vistos como que están de vagos. Yo sé que algunos tienen la visión de que los ministros podemos estar, se imaginan así, ¿no? Yo me imagino algo así como los Simpsons, que el ministro está como Bart Simpson ahí todo tirado, tomando unas cervezas durante el día,
mientras todo el resto de los hermanos están trabajando duramente, ¿no? No, no es así. Muchos se piensan eso. Ah, no, mira, no se tiene que levantar temprano, no tiene que salir a trabajar, no se tiene que inundar, no se tiene que mojar. Y puedo seguir la lista. ¿En serio? ¿Estamos seguros de eso? A diferencia de todos, los ministros trabajan 24/7, o diría la gran mayoría. Puede ser que alguno no sea muy buen trabajador. ¿Saben qué? Puede ser, puede ser, lo voy a decir así, puede ser, pero no va a durar mucho. Ahora, lo cierto que todos los que trabajamos sirviendo a la iglesia, a veces no tenemos límite. Como decía un hermano, sí, el lunes supuestamente descansamos, pero si tengo lección el martes, que es mi caso, yo tengo servicios el martes para la congregación, tengo que preparar el lunes el servicio. Entonces, ¿qué descanso tiene? Mi esposa me dice a cada rato, ¿en serio vas a hacer eso? ¿No es que hoy es el día de descanso? Nadie está en nuestros zapatos, ¿cierto? Pero ¿por qué no miramos las consecuencias de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Por qué no miramos las consecuencias de nuestra historia? Cuando vemos la historia, claro, no, fue su pecado. No, creo que no fue cuidado. Creo que no fue confrontado. El otro día un hermano dio una analogía. Me impactó muchísimo porque me encantó, porque a mí me gusta la albahaca, me gusta sembrar. Y la albahaca es verdad, la albahaca es una de esas plantitas que vos las ponés y crecen. Y él compartía, después yo averigüé más con respecto a eso, de que en un momento salieron un montón de flores de albahaca y que se veían súper bonitas, súper hermosas, hermosas. Y yo, ay, qué lindo. Y estaba más feliz, pero era un arbusto grande porque crece muy rápido. De pronto alguien le dice, pero ¿sabes lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que te vas a amargar, se va a amargar las hojas y después va a morir. Y dice, ¿cómo? ¿No que si florece debería ser un momento increíble de madurez? Para que la albahaca sea funcional necesita ser podada para que no crezca esa flor. Muchos de nosotros podemos florecer y nos vemos muy increíbles, pero ¿saben qué empieza a pasar con las hojas de albahaca? Se vuelven duras y amargas. Esto es lo que pasa con nuestras vidas. Cuando no confrontamos, cuando no tenemos ayuda, cuando no nos ayudamos a poder saciar las necesidades materiales que tenemos en nuestra vida. Necesitamos poda, necesitamos cortar para poder dar constantemente a los demás. Cada uno de nosotros, no solamente los ministros. Hay que tomar conciencia, convicción. Ese plan que yo les dije con los líderes del grupo de familia, seguramente va a ser un dolor de cabeza, va a ser el mes donde probablemente más problemas tengamos con los restos de los hermanos, pero no porque sean mal, por ahí me equivoco, pero estoy seguro que ese apoyo grupal que vamos a dar a esos líderes para que descansen va a redituar en vida espiritual más profunda de esos líderes para que sigan dirigiendo con todo corazón. Pero esto mismo es para nosotros. Yo más de una vez he pensado en tirar la toalla. Con mi amigo Alberto, que miles de veces hemos hablado de esto, le digo, ¿sabes qué, Alberto? Ya no aguanto más. Ya no doy. Pero justamente la amistad es lo que me hizo ir para adelante en situaciones muy difíciles. Necesitamos eso en nuestras vidas. Y necesitamos a veces, ¿sabes qué? Conflicto entre nosotros, porque es la única forma de podarnos. Pero no puede ser ese conflicto entre unos contra otros. Ese conflicto es para ayudarnos a ser como Jesús. No podemos pretender que los ministros tienen que ser como Jesús. Saben, me parece que no han leído los evangelios, pero los evangelios dicen que las mujeres
les traían todo lo que necesitaban a Jesús y sus apóstoles en todo su ministerio. No dice la Biblia que Jesús hacía milagros para comer él. Dice que hacía milagros para alimentar a los demás. Nosotros tenemos que tomar conciencia de eso. Miren, de nuevo, si tomamos conciencia, tomaremos acción. Todos ustedes son valiosos, todos ustedes. Pero debemos cuidarnos con muchísima atención. Preguntarnos cómo estamos en nuestros matrimonios. Preguntarnos cómo estamos en nuestras familias. Y ayudar a abrir nuestra vida. Y si no abrimos la vida, perdón hermanos, pero necesitamos abrelatas espirituales. No hay opción en que nosotros no busquemos esto. Hermanos, yo quiero de todo corazón, lo digo de todo corazón, son reflexiones como les dije del principio. Necesitamos tomar conciencia del estado. Necesitamos confrontar nuestra realidad, no engañarnos, no nos podemos engañar. Tenemos que entender que si no confrontamos quiénes somos y dónde estamos, no vamos a llegar a ningún lado. Para las juntas directivas, para aquellos que están en las finanzas, no traten a los ministros como si fueran empleados. Son tus hermanos en Cristo. Son tus hermanos. Y yo no digo que lo han hecho un gran trabajo. Han hecho un gran trabajo siendo reales. Pero tomen esas discusiones y saben, todos estamos dispuestos a hacer el sacrificio que estoy seguro que estamos así. Que todos los que estamos acá, si no hay, estamos dispuestos a hacer lo que sea, porque somos discípulos de Jesús. Pero que sea porque agotamos todas las instancias. No porque nosotros simplemente queremos probar a ver su fe. Vamos a probar su fe a ver cómo anda. O vamos a probar su convicción a ver cómo anda. ¿Estás seguro que ese es nuestro trabajo? ¿No creen que ya la misma actividad que tenemos nos desafía espiritualmente todos los días? Que Dios los bendiga. Gracias.